Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos un encuentro con el grande Alberto Pico. Hicimos un encuentro hace mucho, en el 2020, hablando sobre las constelaciones en general. Y hoy vamos a hablar sobre la evolución en las constelaciones familiares. Él es un grosso de las constelaciones y de las nuevas constelaciones cuánticas. Así que nos va a contar un poco de esta evolución, de todo lo que fue cambiando en el método, en la vida, porque así como cambiamos nosotros y cambia el mundo, todo lo vamos adaptando, ¿no? Así que mientras esperamos que se conecte Alberto, te cuento que esto queda grabado, como ya sabes, en Reels, en Instagram y en YouTube. Para quienes están ahí, si me pueden decir si se escucha bien, que tengo un ventilador y por las dudas que no se escuche el ruido del viento, quien me avise, me quedo tranquila. Voy a ver si está ya Alberto por ahí. Todavía no, esperamos. Hola Lau, hola Sil, hola a todos estos seres bellos que se van conectando. Ahí está Alberto, ya mismo lo agregamos. Y cuando acepte, iniciamos nuestro encuentro de hoy. Gracias Luz. Sí, lo bajo, si yo lo bajo, ahora voy a hablar más fuerte. Ahora sí, ahora me suena el sonido. Hola Alberto, ¿estás ahí? Hola, ¿Está la cámara al revés? Ahí está, de nuevo, ahí la anulaste a la cámara. Ahora sí, ahí está. ahí está. Ahora sí, ahí estamos los dos del Buenas. mismo color, Ah, cierto, mirá, qué bárbaro. sincronizados. Así arrancamos con la Sincronizado, sincronicidad. sincronizado. No sé qué significará este color, es como un bordó, no Como un sé. bordó. Sí, ya voy a ver, porque viste que, bueno, yo siempre me acuerdo que le dicen algunos color obispo, que Ah, sí, 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 tal cual. Bueno, no somos obispos, aunque el término obispo creo que quiere decir como esta cosa, es como una especie de puente. Ah, no, eso es pontífice, pontífice. pontífice es Sí, sí, fuerte. sí. Justo hoy, Y- hoy, hoy estaba hablando de eso y me lo traes. sí, sí, Obispo, sí. no sé qué significa, ya lo googleo. Yo tampoco. Mientras, mientras yo voy a googlear, porque si no, no voy a poder dormir. Yo voy a ti. Contanos, Alberto, ya justo estaba hablando de que hicimos un encuentro anterior en el 2020 y ahora nos reencontramos y la idea es ir repitiendo como un ciclo para ir profundizando en esta evolución de las constelaciones y que son las nuevas constelaciones cuánticas. Entonces, me gustaría que hagas una pequeña presentación para quien todavía no te conoce, porque acá hay una audiencia de distintas partes del mundo, así que no son todos cordobeses, para que bueno, que te conozcan un poco más, sepan un Bueno, poco tu camino, ¿no? Este, es medio largo el camino pero bueno, fundamentalmente, qué sé yo, digamos, cuento de mi vida, decís vos un poco. Sí, de tu camino de autoconocimiento y de acompañar a otros, porque tenés, o sea, mucho. Yo siempre encuentro gente, ay, sí, lo conozco de la misa, lo conozco de que hacía counseling o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Tenés mucho camino recorrido. Yo, mira, la verdad es que este camino de autoconocimiento lo empecé, yo diría que lo empecé de muy chico, porque siempre fui como, diríamos, de mis amigos, si bien en esa época no se hablaba de autoconocimiento como se habla hoy, en esta época, en ese momento, parece que hubiera sido hace 1000 años, digamos, Sí, sí, sí. pero la verdad es que hace unos años atrás, hace unos cuantos años atrás, nadie hablaba del autoconocimiento. Alguno que otro hacía alguna terapia por ahí, qué sé yo, y era medio como extraño, pero siempre tuve como una sensibilidad de chico. Y dentro del grupo de amigos, diríamos como que siempre era el que escuchaba. Tenía como esa cosa, ¿no? De escuchar. Desde siempre escuchaba. Y tenía mucha sensibilidad ante la dificultad de los demás. Bueno, entonces, yo originalmente después estudié ciencias económicas, o sea,
terminé el colegio, no sabía qué hacer. ¿En ¿No serio? sabías? No, Sí. esa parte, otra Bueno, vida. entonces, en ese momento terminé el colegio, no sabía qué hacer, bueno, me metí en agronomía, como, a ver, me gustaba mucho la naturaleza, pero bueno, después terminé dejando, dije, bueno, pero ¿qué hago? Estudio ciencias económicas, chao, que fui a un colegio comercial y termino con el tema de la profesión, como si fuera así, como terminarlo, ¿viste? Y bueno, y entré con la conciencia de juntarme con algunos tragas, con algunos que estudiaran, y fue así, me junté con dos amigos míos que yo sabía que eran responsables, hice la carrera volando, ¿no? Así que soy contador, originalmente. O sea, me Escuchador y dediqué a la contador. claro, entonces me dediqué a las ciencias económicas, la verdad que me gustó, la economía me parece que tiene una cosa muy interesante y tiene que ver con la vida, o sea, no es que simplemente es, el contador puede ser un poco más con respeto a los contadores, pero pero le metí muchas fichas a esa carrera, la verdad. Pero en ese momento no tenía ningún planteo espiritual, no tenía tantos planteos filosóficos. Y después cuando termino, empiezo a laburar en un estudio contable, con mis amigos teníamos proyectos, qué sé yo, y ahí me cayó un fichón así, estaba bastante de novio en ese momento, me cayó un fichón así como de un vacío existencial pero muy profundo. Wow. Entonces, yo siempre digo que no hice nada de más chico, porque la verdad es que nadie me invitó a nada. Claro. Es que nadie me invitó a nada, o sea, no es que, digamos, era en contra de o era en contra de otra cosa, tampoco era un practicante religioso, ni mucho menos. Y entonces, pero bueno, siempre tenía como una búsqueda espiritual. No sé, me hablaban de yoga, suponte, mira qué interesante, me hablaban de la espiritualidad, de una aparición de algo, mira qué interesante. Siempre era como que me salía, digamos, de los márgenes comunes, siempre tenía como una sensibilidad y como un oído atento. Y bueno, de repente, digamos, me encuentro a alguien en Córdoba, en el centro, yo vivía en Argüello, creo que vos vivís cerca de la Plaza de Argüello, por ahí más o menos, ¿no? Sí. En esa época vivía ahí, que era, para mí era lejísimo porque vivía en el cerro, bueno. Entonces, bueno, me invitan como a un grupo de oración en ese momento, no sabía lo que era. Y bueno, y a partir de ahí empecé un camino como espiritual, podríamos decir. Yo no era muy practicante, pero sí siempre tenía como esta conciencia espiritual. Y, y bueno, tuve una experiencia muy fuerte. La verdad, fue como una experiencia así, lo digo así públicamente, pero no tengo problema de decirlo, como si, como si lo trascendente, como si una conciencia universal, como si fuera, no sé, llamarle como quiera, como si fuera Dios, como si fuera no sé quién, digamos, hubiera como irrumpido así, tac, en mi vida, y ahí empecé una doble vida espiritual. Yo Doble. salía, una doble vida espiritual, diríamos. Oculta de muchas búsquedas. Y entonces en ese transcurso, eh, bueno, yo conozco a los franciscanos, que es una orden religiosa, espiritual muy antigua, y con una espiritualidad fuerte, que tiene que ver con la mística, que tiene que ver con la sencillez, y tiene que ver también con la fraternidad. Entonces, bueno, empecé, y en un momento dado digo, yo la verdad digo, si no me voy ahora, ¿para qué voy a seguir ciencias económicas? No sé cómo hacer para renunciar, Claro. avisarle a mi jefe, digamos. Y entonces dije, bueno, no me voy, tenía 26, 27, yo me voy, chao. En ese momento hacíamos un ingreso en corrientes. Y ahí empecé un camino muy grande, muy grande. Y ahí sí empecé un camino de autoconocimiento, bueno, largo, de formación y de mística, la verdad, de encuentro con la gente, y así que he estado en distintas partes del mundo, he estado acompañando a mucha gente durante muchos años, y y siempre, bueno, y a mí me tocó una tarea muy específica muy, desde muy temprano, que era acompañar, o sea, tenía una tarea específica de acompañar sobre todo los más jóvenes. Entonces,
este, bueno, eso me llevó a la búsqueda de mediaciones, me llevó a la búsqueda de hacer procesos personales, me llevó a la búsqueda de buscar a ver qué herramientas podía tener. Así que es un largo camino de autoconocimiento, un largo camino. Hasta pasamos en ese momento, trabajamos con adicciones, hasta pasamos inclusive con un camino por las plantas del Perú, ¿En serio? que ahora ¿What? son, que ahora son conocidas, digamos, pero en ese momento no eran tan conocidas. Y sí, porque trabajamos con adicciones y la verdad que veíamos las dificultades en la Muy situación. grosso. Como la Entonces, psilocibina también, ¿no? La ayahuasca, claro, café, la psilocibina. sí, Wow. sí, sí. Y bueno, después sí ya me dediqué profundamente como a la vida más contemplativa, a la meditación, diríamos, y eh, me puse en contacto en ese momento con unos trabajos de desarrollo personal que nos internábamos, suponte un mes, 2 meses, en Centroamérica o en Mendoza también, y ahí hacíamos un recorrido Wow. con la historia personal, así que tengo millones de retiros, millones de encuentros Y seguir, a ver, porque durante ahora te años, va uno y de eso Taiti. después, claro, y eso después lo di a los demás. Entonces, y dentro de lo que conocí, en el año 2000, 2002 creo que fue, en un taller que nos internábamos un mes, ahí practicábamos mucho, que vos conocés muy bien, practicábamos mucho focusing en ese momento, que trabaja con la sensación sentida, Lo más. y bueno, y ahí conocí las constelaciones también, mirá en qué momento, y ahí empecé, bueno, eso fue tremendo porque ya, diríamos, me dediqué más a lo que es lo corporal, a la conciencia corporal, a trabajar la historia personal, a trabajar con los demás, con sus historias personales, con caminos de autoconocimiento, pero sobre todo desde lo corporal y desde lo sistémico, ¿no? Integrando de a poco las constelaciones familiares. Así que me he dedicado, bueno, no sé, toda la vida creo. Sí, además que toda la vida, además viviste en Buenos Aires, sos counselor. Yo tengo gente que te conoce hace un montón y dicen, sí, el cura coach. Te decían el cura Sí, coach, sí, tal porque cual, eres como sí, un sí, tal coach. cual. Bueno, ya no soy más, ya no ejerzo el ministerio tampoco. Después de 25 años, a partir de una crisis personal, decidí salir de la orden. Fue difícil, la verdad, pero me tomó claramente, digamos, el campo, lo mismo, ¿no? El campo de lo corporal, por supuesto, de la conciencia corporal y el campo de la meditación y obviamente el campo de las constelaciones, ¿no? Así que, Con bueno, todo lo que es un largo contaste, camino, claro, es un largo camino de conocimiento personal y es un largo camino de entrega, digamos, ¿no? En el sentido estar al servicio. estar al servicio de los demás, que es lo que realmente me gusta, Qué es a lo que hermoso. realmente, digamos, me siento llamado. Mira, con todo lo que contaste, para mí ya tenés 150 años mínimo. Por ahí con las Sí, más o patas, menos. más o menos. Es que no he perdido el tiempo. Es que no he perdido nunca el tiempo. Ay, Siempre he sido como muy apasionado. Suponte, no sé, conocí a los frailes franciscanos y iba hasta que me fui a vivir a Corrientes, ¿no? Que ahora el mundo se acercó y todo es cerca, ¿viste? Desde lo sí, cuántico todo es cerca. Pero antes era como, lo cuántico era solamente desde una mirada contemplativa, lo cual yo agradezco a la orden porque cuando yo entré me la instaló, es decir, lo fundamental es como la meditación, el silencio, la verdad que fue muy grosso, ¿no? Entonces, eso era la experiencia, yo creo que es lo cuántico también, ¿no? Ahora uno habla y con los medios y qué sé yo, y las redes, uno está acá en la China, en Hong Kong, en cualquier lado, a la misma vez como pasa ahora, y fantástico, ¿no? Este, así que, sí, sí, la verdad que sí. Y como te decía, suponte, si ese año me dedicaba a la contemplación, me dedicaba a la contemplación. Si me dedicaba al focusing, me dedicaba al focusing. Y así, digamos. Entonces, la mayoría de las cosas las he profundizado mucho. sí, ¿no? Bueno, yo amo el focusing y también como que fui haciendo, me siento tan identificada, yo estudié 4 años de abogacía, después hice de todo, trabajé en todos lados, y
Y después en un momento tenía el centro de estética y también hacía masajes Reiki y le fui sumando focus y constelación y todo Bueno, lo otro masaje no hice nunca. nunca, una que no. ¿Viste? Y también con el Masaje, cuerpo, con la danza circular, el giro de Erbiche y todo eso. Y en un momento dije, bueno, todo esto ya no, ¿viste? Y fui, y ahora estoy focus y constelaciones, incluso combinadas que sí, totalmente. me encanta. Y también, Sí. bueno, también soy maquilladora, pero sigo Ah, maquillando, es maquillador. porque amo. Sí, tienes Sí, razón, sí lo sí, soy. sí. Pero amo, entonces sigo maquillando. Y lo de las danzas del yoga, hago retiros, encuentros, eso, pero no, ya no semanal, ¿no? No, Pero no, también así. creo que hay que pasar por eso de, como decías vos, meditaba, hacía foco, hay que pasar por esa inmersión y permitir que eso te traspase, te transforme, porque Yo si no no es como que yo conozco, lo miro sí, de afuera, sí, ¿no? sí. Yo no conozco otra manera más que la dedicación a las cosas, ¿no? Por eso me encanta Messi, por ejemplo. Claro, el Más allá que es guaso, un jugadorazo, me encanta, digamos, su personalidad y todo eso. Él dijo, bueno, siempre lo dice, yo lo que he hecho es cultivar el don que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, y yo digo lo mismo, o sea, me he dedicado a cultivar lo que he recibido. He buscado bastante, pero también, bueno, así como en algún momento hice el camino de las plantas, bueno, ya no lo hago así de esa manera, este, lo hago de otra manera, o sea, por supuesto que hago procesos con las plantas, pero más de las sierras, de otra manera, eso también lo hice, lo hago todos los años, desde otro lugar, ¿no? Entonces, siempre he buscado, por ejemplo, cuando yo salgo de la orden, que salgo con una crisis muy importante, porque es estar después de 25 años en una entrega desde un modo, fue una decisión muy fuerte esa, me fui a vivir al sur con una gente que vos conocés mucho, que son los cerezos. hacer eso, sí, sí, sí. Sí, estuve viviendo un mes con ellas. Entonces, Bueno, y ya que ahí me formé realmente, en focusing. claro, y que realmente, digamos, con ellas fue digamos, tienen ¿cómo diríamos? Un bagaje, digamos, de conocimiento y de espiritualidad y de práctica y de amorosidad muy grande y con una seriedad impecable. Entonces, esa primera gran crisis, te diría que lo viví con ella, haciendo terapia todos los días con Susana, y a la vez coincidiendo en la práctica del Zen, por ejemplo, ¿no? Yo, cuando hablo de meditación, hablo de sentarme en silencio. Ya no le llamo Zen porque, bueno, no soy budista, pero tampoco es otra, o sea, diríamos como que es una práctica de silencio. Y en ese momento de mayor crisis me interné un mes a hacer esa práctica. Entonces, digo, la dedicación a las cosas tiene un fruto y tiene como un poder muy grande. Y A mí hoy ya soy una mezcla de cosas, es ¿no? que Pero bueno, digo, sos todo, es que pudiste ir a la nada sí, misma y conectar con el todo y eso es lo cuántico. Y lo que más me encanta de vos es que tenés como una linealidad en esta serenidad sostenida que es amorosa, pero a la vez cancherísimo. O sea, si hay una palabra que te define, es no sé. canchero. ¿Entendés? Ah, no, Bueno, ahí, esto, listo. ¿Quién quiere? ¿Quién sigue? ¿Entendés? Como canchero, pero con una profundidad de ir al meollo no sé, y a la no vez, me di cuenta. te juro, mira que yo he visto un montón de consteladores y sigo yendo siempre porque siento que me nutro de los demás y que cada uno tiene su modo. Pero es eso, es como toda una línea que, como si fluyera así, que nunca se detiene el Claro, movimiento, sí, sí, tal así. cual, sí, sí, sí. Eso también yo creo que me lo ha dado la práctica de grupos, participar con grupos. Yo viví mucho en Arredondo, bueno, en Córdoba, en Buenos Aires, En en todos todo, lados, ¿ves? sí, he viajado mucho también, he tenido esa oportunidad, bueno. Entonces, pero digamos, con un fraile franciscano hacíamos un retiro por mes, durante 10 años lo hicimos en Redondo, ¿no? Entonces, hemos tenido mucha práctica con grupos y eso ha sido como diríamos, una cosa muy bella, un regalo muy bello para ellos y para nosotros. Mm. Entonces, a lo mejor esa cosa que vos decís canchera, en el sentido de, bueno, qué sé yo,
Yo en el grupo me muevo como pez en el agua, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota, se Este, nota. entonces, qué sé yo, si hay un dramón impresionante, así tremendo, a mí no se me mueve un pelo, digamos, de los pocos pelos que tengo, no se me mueve ninguno, te digo. O sea, trato de acompañar a la persona y respetarla en su destino, en su hondura, en su sanación, pero bueno, digamos, o sea, ¿cómo diríamos? Yo cultivo mucho la presencia en ese sentido. Y esa presencia es la que puede vaciarse que digamos, si yo me pongo a hablar con el otro, no lo puedo acompañar a ningún lado, No, me no, quedo ahí. totalmente, no, sí, totalmente, totalmente. Yo en ese momento, la verdad que debo de reconocer, en el momento que estoy haciendo una constelación, trato de estar lo más centrado posible, es decir, en ese momento no se me cruza ni un pensamiento hacia ningún lado. Entonces, Eso es muy groso, ¿no? Porque yo creo que cuando conectamos con algo que amamos o que realmente hacemos desde la esencia, no se cruzan pensamientos. Yo cuando bailo no estoy pensando en lo que tengo que cocinar o lo que me dijeron. Estás ahí presente. Por eso para mí las danzas circulares son tan sagradas. Y cuando estás en terapia, yo cuando estoy en terapia, se me pasan todos los dolores, ¿no? to- Vuelvo a casa y ay, totalmente, me quejo, pero sí, estoy sí, ahí, estoy. está centrada, está totalmente centrada y esto que me encanta a mí, porque la verdad es que con todos estos elementos, cuando yo salgo de la orden, si bien ya me dedicaba fundamentalmente a la meditación, que fue lo que me sostuvo esa experiencia de meditación, de contemplación, por eso lo que yo siempre la recomiendo, porque es muy simple y es muy poderosa, que es como hacer un poco de focus, ¿sí? Eh, pero digo, el campo que verdaderamente me tomó hacia la misión fue la meditación y fue el de las constelaciones, ¿no? Si bien yo hago constelaciones hace mucho, pero digamos, fue un campo me tomó totalmente. Me siento tan, diríamos, me siento tan regalado por ver Hellinger, por Brigitte, digo, me siento tan regalado, Qué hermoso. ¿no? En algún punto, Hellinger, entiendo, digamos, lo que dice, más allá de la filosofía, tiene mucho de espiritualidad y mucho de teología de fondo, ¿no? Entonces, me siento completamente identificado y es para mí, diríamos, no es un trabajo, es como estar al servicio de todos. Entonces, ¿cómo diríamos? Mi anhelo es que todos se lleven algo de un taller, que todos, o sea, el que recién viene, el que viene hace 1000 años, el que recién se asoma, el que no comprende nada, que algo se lleve, digamos, ¿sí? Por supuesto que depende de la apertura de cada uno, pero que algo se lleve, una frase sanadora, algún movimiento, alguna comprensión, Es que no hay forma de no bueno, llevarse nada, porque es tan intenso y tan fuerte y tan poderoso un encuentro de constelaciones que sí o sí te llevas. Yo, mira, desde la vez que te conocí, empecé a transformarme yo. Aunque no vimos una sola vez la vida de personas, pero yo te entrevisté en el 2020 y después entré a un encuentro que vos hacías por Zoom y dije, wow, se puede constelar con amor, como que yo venía, viste, de una formación con mucha rigidez y fue como, ay, pues hay otros modos, ¿no? Y ahí me transformó y después cuando fui a Najata, todas las frases, todo lo que vos hiciste fue como, ¡pum! Así como una epifanía en mi modo de correrme un poco más a lo que a mí me fluye, ¿no? Que por ahí al principio empezás con la estructura, el método, y después vas encontrando, como decís, como pez en el agua, tu ritmo, tu son, ¿no? Tu melodía. absolutamente, yo por eso me siento muy identificado con un estilo, si bien yo soy yo y Brigitte es ella, pero me siento muy identificado con ella en el sentido de que ella es muy seria, muy seria, muy formada, realmente no conozco a alguien que haya comprendido, por ejemplo, los procesos de compensación como los ha comprendido ella, no conozco, digamos, eh, lo capaz que sí, seguramente debe haber, pero yo no conozco, y es muy amorosa a la vez. Entonces, eh, para mí, diríamos, uno puede ser firme y, y no hace falta que la
rete a la persona, digamos. No hace falta que la rete, o sea, no hace falta que la rete, porque a veces, esa superficialidad o esa liviandad que algunos tienen, también Es es soberbia. sí, también es un miedo y también es un aporte al campo y también algo nos está diciendo lo que está pasando ahí, en fin, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo posible, yo trato de que todos estemos lo más centrados, como representantes lo más centrados. Ahora, diríamos, es un ejercicio también para mí tener que ser un poco docente, tener que explicar un poco. Sí, y está bueno eso también que tenés, porque vos explicas un montón. O sea, yo en un encuentro con vos aprendí más que quizá en meses de formación. eh, y, y yo atiendo mucha gente que me dijo, no, fui a un lugar, no entendí nada, no. Hay mucha gente que constela más ciega, como se le dice, y que por ahí no explica. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a constelar grupal fue en el 2012. Yo no entendí nada, no sabía ni qué eran las constelaciones, Claro, y la mujer explicaba, pero yo viste, cuando no estás preparada la información, veía que hace bla, bla, y no, la información no me llegaba, ¿no? claro, 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 sí, Eh, sí, total. y a los años me di cuenta de Sí, de yo que creo que hay había que un montón practicar de un cosas. poco, hay que entrar, hay que ayudar a la gente a que diríamos, pierda un poco el miedo. Eh, Algunos conceptos esenciales me parece que uno los puede explicar al principio. A mí me gusta hacerlo, no sé, digo, y también me los explico para mí. Entonces, de repente suponte que nos pasa algo en una constelación y se desarrolla un concepto, porque hay casos que son como si fueran de libro, y entonces de repente hay un concepto que aparece, suponte la constelación, uno de los elementos esenciales es la vinculación a lo sistémico, ¿no? Es decir, cómo la distribución de lo sistémico, cuando uno es concebido y nace fundamentalmente, diríamos que se nos dan determinados vínculos. Bueno, y la verdad, eso es muy cuántico. Eso es de locos. Una fidelidad a determinados vínculos. Entonces, de repente, digamos alguien que no ha sido mirado por algún motivo anteriormente, o ha sido estafado, o ha sido excluido, o en fin, digamos, ¿no? Y ha alterado una de las fuerzas, por ejemplo, la de la pertenencia. Entonces, hay alguien adelante en esa asignación de vínculos que dice yo como vos o yo por vos, ¿no? Eso hay que explicar, digo, hay cosas que hay que explicarlas. Entonces de repente uno ve una persona que claramente está en una fidelidad, en un vínculo que sigue a un ancestro, no a la vida, sino a la muerte. No basta decir, ah, vos seguís a un excluido, ya está. Hay que explicar un poquito más. Que desde lo sistémico nosotros podemos observar tal cosa. Por ejemplo, la fidelidad a las personas no miradas, a las personas excluidas, qué sé yo, no sé, a los dolores no integrados, ¿no? Ahí te están Y tirando así, flores. Ahí está. no sé qué. La Gimecola, Antonio dice, es un placer Ah, trabajar con vos. sí, la Jimmy es una grosa, también es muy asertiva en sus preguntas y todo, es una grosa. Nos vamos juntando acá, la tribu en Córdoba. Alberto, ¿qué, ¿cómo definirías vos a las constelaciones? ¿Es una terapia, es un método, es un modo de vida, es una filosofía? ¿Qué es? Yo me uno a lo que dice Brigitte. Para ella es una filosofía de vida. Eh, Integra un método, podríamos decir, ¿no? Integra una práctica, un método, pero es mucho más que una técnica, ¿no? Entonces, porque en definitiva, cuando Bert Hellinger, suponte, digamos, que comienza con lo sistémico y empieza como a desarrollarse, obviamente él no le llamaba las constelaciones familiares desde el comienzo, empieza como a darse cuenta, empieza como a vislumbrar estos órdenes o estas fuerzas que son ad intra,
¿sí? Después él sigue como profundizando no solamente las fidelidades, sino que también sigue profundizando lo que él observa, lo que él observa respecto, suponte, del amor, del crecimiento, de la muerte, del concepto de Dios, del concepto del presente, del concepto de estar en el pasado, del concepto de cómo nos vinculamos, etcétera, ¿no? Entonces se va transformando como en una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida, que yo lo he comprendido así más claramente con Brigitte, o a partir de la práctica, de la experiencia, está atravesada, está totalmente atravesada, diríamos, por lo sistémico. Es como si dijéramos que las constelaciones es una filosofía de vida en la cual empezamos a comprender cómo de alguna manera funcionamos nosotros. Entonces, si vos me dijeras de repente, bueno, es muy importante tu desarrollo personal, Tuti, sí, obvio que es importante. Es muy importante mi desarrollo personal y mi conocimiento personal, sí, por supuesto. Ahora, eso a la vez está atravesado por la cantidad o los vínculos infinitos que yo traigo en mi propio ADN. Es decir, no es solamente la relación con mis padres, sino la relación con mis hermanos, la relación con mis abuelos y así. Y todo esto, todo eso, me parece muy grosso, está en mí. Entonces, se va transformando como en una filosofía de vida. Uno empieza a ver, empieza a integrar, empieza a incluir, diríamos, sale de la crítica, sale de la queja, y cuando la idea es llevarlo a la vida. No es solamente, bueno, voy a constelar e integro, no sé, suponte la relación difícil con mi madre. Perfecto. Pero después, esa forma de integrar a tu madre es una forma de integrarte vos, es una forma de integrar a, qué sé yo, no sé, a tu pareja, es una forma de integrar a alguien que está al lado, eh, por ejemplo, con la no exclusión, suponte, digamos, ¿no? Entonces uno empieza como permanentemente a instalar preguntas en la vida cotidiana. Y en lo de la no exclusión es no excluir todo lo que nos excluimos, nos autoexcluimos constantemente nosotros, nuestro deseo, nuestro sueño, nuestra creencia, como que de lo micro a lo macro, y esto también es lo cuántico, que es fractal en todos sus aspectos. Pero absolutamente, digamos, ¿no? En nosotros está todo. En nosotros es impresionante, pero llevamos un universo. Esto es totalmente cuántico, pero también es de los místicos antiguos, ¿no? Que en nosotros está todo. Y lo que no se produce en nosotros, Tuti, a mí me parece muy grosso, es verdaderamente porque no se produce. Lo que no se transforma en nosotros no se termina de transformar. Es decir, lo que no se integra en nosotros no se termina de integrar. Es como si en nosotros hubiera un gran lugar profundo de alquimia y de transformación. De todo, ¿no? De las creencias, suponte limitantes, de los mandatos, de los contramandatos, de las fidelidades, de los dolores que no han sido integrados, de la carencia, qué sé yo, no sé, digo, millones de cosas. Y encima, yo creo que, bueno, a mí me pasó, por lo menos que una vez que entendés el modo de pensar de las constelaciones, digamos, y entendés ese orden, y es como que no hay vuelta atrás. Y ponerse, yo veo una película y estoy, mira lo que le hace, es una lealtad, o charlo con alguien y estoy taca, taca, taca. Es como que llega un punto en el que ya es un modo de estar, así como decíamos, una filosofía de vida, igual que Hammer, con todo lo que él descubrió. Entonces, además que todo se va integrando y concatena con el focusing, yo concateno todo, la decodificación con constelaciones, con focusing. Bueno, de Entonces, hecho, ahora, por ejemplo, a mí me tocó en diciembre, tuve formación para el Instituto de Madrid, para Brigitte, y me tocó dar en noviembre la enfermedad física. Y la enfermedad física, ella la aborda en el diálogo, el diálogo
entre Hammer y Hellinger. Une, digamos, las dos cosas y entonces uno, suponte, digamos, comprende la enfermedad. Hellinger dice que nosotros cuando, sintéticamente, ¿no? Pero digo que en la enfermedad hay un binomio que se da, diríamos, eh, Biológico entre la persona y sistémico. la enfermedad de exclusión y después de excluidos y excluidores en otro momento. Entonces, en la enfermedad física, fundamentalmente, es un llamado a la vida. Entonces, es muy interesante. Y Hammer, de alguna manera, bueno, va como al conflicto, ¿no? El conflicto que se hace biología en nosotros. La biología se hace cargo de esa situación no resuelta. Y que además nosotros heredamos la historia de vida, por eso tengo el mismo conflicto y termino con esta enfermedad. No es que heredo la enfermedad, ¿entendés? Totalmente. Entonces, eso me parece muy grosso en las constelaciones porque nosotros lo que verificamos en el campo, lo que yo tomo conciencia en mi cotidiano, en lo que me va pasando, siempre se instala una pregunta: ¿qué habrá pasado en mí y qué ha pasado, suponte, en mis ancestros que hoy, suponte, me estafaron, por decir algo, ¿no? No es simplemente, bueno, me enojo con una persona, me cometí un error. No, no, a ver, ¿qué pasó en mi sistema que hoy me estafan a mí, a mi hermano, al otro, no sé qué, digamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en mi sistema? Entonces es muy probable, suponte, que esté sometido a un proceso de compensación, y esto es lo loco, y está lo cuántico, que de repente lo que no fue resuelto, o lo que no fue reparado, o lo que fue, suponte que mi sistema haya estafado, hay alguien, no es que quede en el aire, sino que por un proceso ondulatorio, que a veces dura varias generaciones, hay alguien adelante que se hace cargo de lo anterior. Como dice un amigo mío, pero qué injusticia, no lo sé, funcionamos así. Y aparte de lo cuántico, te vas a cómo la partícula a veces se comporta como onda y a veces como partícula. Entonces, al que le tocó que Claro, se comportara como partícula es el que vino con la lealtad, ¿no? tal cual. Entonces vamos a lo Entonces micro digo, y a lo macro. entonces de repente todo pasa así, todo pasa así. Yo suponete tenía que cambiar un vídeo, ¿no? Y voy a decir, ¿qué tendrá que ver el vídeo con las constelaciones? Y sin embargo, yo le había pagado por adelantado y no lo ponía, y no lo ponía, y no lo ponía. No era tanto la plata en sí, no era tanto. Pero digo, acá hay algo más, digo. ¿Qué pasa, digamos, que no puedo como recibir esto? No puedo recibir lo que me corresponde. Hay un desequilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, dije, no, no, acá hay algo. Entonces, bueno, hice obviamente un trabajo y claramente, digamos, salió un proceso de compensación con otras cosas. Y eso aparece, se va transformando como en una forma de vida. Entonces, lo que nos pasa tiene que ver conmigo y a su vez tiene que ver con lo que ha sucedido, digamos, en los ancestros. Por ejemplo, eso es un caso, ¿no? Otro caso, hoy escuchaba de una persona que no soportaba unos gritos. Este es un ejemplo que lo tomé de otra persona, ¿no? Entonces, claro, no es solamente ese grito, es la infinidad de gritos que yo no soportaba en la infancia o que me lo he tenido que bancar, suponte, y la infinidad de gritos que mis ancestros tuvieron que soportar. Y entonces, a ver, ¿cómo diríamos? Es maravilloso vivir así, porque de repente uno dice, todo eso está en mí, todo eso está en mí, está en mí, es decir, lo mío y lo anterior está en mí. Y te diría que de acuerdo a lo que yo haga con eso, también está el futuro en mí, en el presente. Y además que en base a la primera experiencia prenatal, perinatal o de la infancia, con el trauma, yo voy a generar un programa de respuesta biológica y que después, cada vez que yo escuche gritos, mi cuerpo va a reaccionar de determinada manera porque fue el modo que me sirvió para sobrevivir y el cerebro repite. Entonces, Exactamente. lo no resuelto se repite tanto en la misma vida biológica nuestra como en el sistema y toda su historia, ¿no? Claro, sí, y no solamente, digamos, suponte, yo cuando hacía mucho trabajo de autoconocimiento hace
como te digo, hace un montón, hace como Como 100 años, 150. como 150 años, revisaba mucho mi historia personal desde mi momento de concepción hacia adelante. Claro, digo, está bárbaro, ¿no? Está bárbaro y está muy bien que hay que hacerlo, muchos hacen terapia, distintos tipos de abordaje, está todo bien. Ahora, esto que vos decís, ¿no? Ahora no es solamente el programa que viene en el momento, suponte, de un parto difícil. Eso es un parto difícil. Porque en ese parto difícil, seguramente, eh, yo he sido fiel a otros partos difíciles, a otros programas que me han transmitido tal vez mi madre, y a otros programas, a otros partos difíciles que el sistema ya tiene. Entonces uno dice, ahora lo estoy pensando con el tema del parto, yo tuve un parto difícil, ¿no? Me ha hecho reflexionar sobre el parto. Entonces ahora yo estoy pensando también, claro, mi parto difícil no es solamente mi parto difícil, es la cantidad de partos difíciles integrados en mi sistema, en mi sistema. Y si la vida, la conciencia, esta conciencia universal me regaló ese parto difícil, es justamente tal vez un lugar para, digamos, para integrar lo propio y para integrar en mí todo aquello que con amor no se puede integrar porque no pudieron, porque fue demasiado pronto, porque no había elementos para hacerlo, por lo que sea, digamos, ¿no? Y el regalártelo es una oportunidad para que vos les regales a los demás, que pusiste el cuerpo por ellos y que ya no hace falta seguir poniéndolo, quizás, ¿no? Porque Exactamente, sí, eso me tocó a mí y ya está, digamos, ¿no? Y entonces uno eso libera hacia adelante y entonces ya, ¿cómo diríamos? Por resonancia también, por resonancia y ahí está muy claramente lo cuántico, todos los que resuenan con ese tema, si están abiertos, pueden como recibir también una sanación. bueno, Es decir, en- cada, cada vez que nosotros hacemos un movimiento hacia la integración, hacia la sanación, el resto está medianamente disponible, o no medianamente está disponible hacia la sanación, también lo recibe. Por eso que todos nos vamos encontrando, que yo nos vamos encontrando con vos, nos vamos encontrando con otros, y así vamos como abriéndonos a esa resonancia, ¿no? ujú. Ahora que mencionas esto de lo cuántico, que me vuela la cabeza, tuvimos 42 minutos de presentación más o menos. Vamos al tema, Ni idea digamos que cuánto tiempo tenemos, no tengo ni idea. tenemos infinito, podemos hablar lo que queramos, así que le damos hasta que la energía nos diga hasta acá. Eh, pero viste que nosotros elegimos como el título de este primer encuentro del ciclo que estamos abriendo, la evolución en las constelaciones familiares. Entonces, yo te pregunté qué eran, vos me dijiste que es una filosofía de vida, pero que también tiene efectos terapéuticos a nivel sistémico y que libera para adelante. Eh, ¿De qué se trata esto de la evolución en las constelaciones? Digamos, ¿qué ha cambiado? ¿Cambiaron las personas que fueron entrando y que siguieron con el legado? ¿Cambió Hellinger mismo en su propia vida y su proceso? ¿Cambia el método en sí y llega a cada persona tal como es? ¿Cada persona? ¿A qué le llamas evolución? Claro. ¿Qué dice ahí? También sanan las generaciones, Una, ¿cuánto dice ahí? una dice acá, nací 8 mesina, casi muero. Es algo que en la familia hablan siempre. Mi padre de 90 años lo cuenta y llora. Y después Nilda dice, también sana las generaciones beneditas. ¿Qué quiere decir eso? Venideras, No ¿será? sé. Y las, Venideras, sí. Sí, claro, sí, sí. Son venideras y son benedictas, no sé qué será. o sea, las de Sí, atrás, o sea, sana para adelante y para atrás, digamos, ¿no? sí, totalmente, sí. Cuando hablamos de la evolución de las constelaciones, para mí hay que hablar un poco de la evolución de Bergelinger, ¿no? Hellinger no hablaba de lo cuántico, obviamente, pero ¿por qué? Porque en ese momento no se conocía, no se hablaba tanto, pero yo digo, todo lo que hacía Hellinger era cuántico, ¿no? Todo lo que se hacía que tenía que ver con evolución era cuántico. Suponte,
Él hablaba claramente de las fidelidades, hablaba claramente del guión de vida, hablaba claramente, digamos, de estar en el adulto, hablaba claramente de la inclusión, de la exclusión, bueno, eso era cuántico, ¿sí? No hablaba con ese término. Pero él tiene, diríamos, como, me encanta porque en él se nota, diríamos, la evolución en las constelaciones familiares. Él va como descubriendo que dentro de los sistemas hay determinados órdenes, ¿no? Y él le llamó orden. Aparte, como es alemán, también es, ¿viste? Es como una cosa muy así concreta, ¿no? Y entonces, uno de los órdenes, por ejemplo, ahí marca una gran evolución. Uno de los órdenes es la pertenencia. Y el que empieza a observar en los consteladores, él empieza a observar que los consteladores ponen demasiado acento en sí mismos. Entonces, las constelaciones se habían transformado como, más que en una filosofía, en una técnica. Entonces, si se conservaba el orden, la pertenencia y el equilibrio entre el dar y el tomar, entonces la constelación medianamente funcionaba y estaba todo bien, ¿sí? Y entonces él notó, digamos, que eso, en lugar de ampliar, en lugar, digamos, como de provocar, digamos, de seguir como creciendo, lo que hizo lo estratificó, es decir, lo estructuró de determinada manera que en lugar de ser una filosofía se empezaba a transformar como en una técnica, en una Un forma. método, claro. Entonces se perdía como el fondo. Y él ahí, eh, en su evolución interior y en lo que él observa, uno de los pilares de las constelaciones es la fenomenología, lo sistémico, lo fenomenológico. Estuvo muy comprometido en el análisis transaccional como teoría de la personalidad. Estudió años lo que eran los planes de vida, ¿sí? Que tiene que ver con esa teoría de la personalidad. Está atravesado, por eso que Gabriel lo saca, digamos, o sea, lo expone. Eh, bueno, entonces, al ser un gran fenomenólogo, él observa qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces lo que se da cuenta de que de repente para él, suponte, pertenecían todos al sistema, menos los que abandonaron a sus hijos y los que provocaban muerte, asesinos, por ejemplo, ¿no? Y en el 2002 y en el 2003 da un salto evolutivo enorme. Y empieza con estas constelaciones del espíritu. Y entonces, ¿qué propone? Propone que todos pertenecen y pasa, digamos, pasa a otra conciencia universal, es decir, pasa a una conciencia de integración. Sale de la conciencia, Benevolente. claro, sale de la conciencia arcaica, ¿sí? Y va a otro tipo de integración donde en otro plano, aunque cueste mucho, esto cuesta mucho ver, en otro plano, diríamos en un plano más espiritual, todos estamos al servicio de algo, inclusive los malos aparentemente, ¿no? Ujú. Esa es una primera gran evolución. Y otra cosa que se provoca en ese momento, él dice, lo que hicimos hasta ahora, de esa manera no va. Entonces, el constelador tiene que retirarse de alguna manera, es decir, retirarse hacia lo profundo, retirarse a la observación, retirarse al centramiento, entregarse a una fuerza mayor y poner el acento en el campo, no en su interpretación, sino en el campo. Y entonces el constelador empieza a ser el responsable del centramiento de los representantes y de lo que ocurre en el campo. Es responsable en el sentido de que no es salir de psicodrama y que los representantes estén centrados y seguir este nuevo movimiento que empiezan a surgir con las nuevas constelaciones, que es el movimiento del espíritu, donde el representante tiene movimientos totalmente involuntarios y es una fuerza que te toma como de los pies hacia todo el cuerpo. Y cuando uno respeta eso, es tremendo, digamos porque empieza, diríamos, a configurarse y a ver dónde está el conflicto, la situación difícil. Bueno, eso es
una primera gran evolución, pero digo, también es totalmente cuántico en el sentido de, eh, a ver, lo cuántico tiene que ver con el yo cuántico, tiene que ver con con el observar. Cuando, cuando Brigitte empieza a interpretar las constelaciones desde lo cuántico, una evolución que ya hace muy importante es este cambio, ¿no? Este cambio de darle como al campo el poder, ¿sí? Para mí eso lo cambia absolutamente todo. Es como cuando de repente el terapeuta le devuelve el poder a la persona y todos estamos al servicio de esa constelación, ¿no? Entonces, eso cambia una gran evolución, un gran movimiento hacia adelante. Y entonces, desde lo cuántico podríamos decir que esa información está totalmente almacenada. Es decir, mejor dicho, lo que dice Brigitte, que lo dicen físicos, obviamente, no lo dice solamente ella, es que nosotros estamos atravesados por campos de resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Hay campos de resonancia de memorias ancestrales, ¿sí? Está toda la memoria desde el principio, diríamos, la memoria de todo el sistema hacia el principio, y esa memoria se la llama, en constelaciones se le dice morfogenéticas, y después están las memorias, diríamos, suponte, todo lo que va viviendo el sistema se va memorizando, los saltos evolutivos son saltos cuánticos, antes no se llamaba cuánticos, sino simplemente saltos evolutivos, y todo lo que va resonando con estas memorias, ¿sí? Con otras personas, es lo que se le llamó los campos mórficos. Es decir, los campos mórficos también es un campo que nos atraviesa y que es el sinnúmero de personas que tienen ese nivel de resonancia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy atrapado dentro del campo morfogenético, dentro de la memoria, ¿sí? De la memoria cuántica, suponte en una creencia de carencia, ponele, ¿no? No es solamente la creencia de carencia de mi sistema. Resueno con el sinnúmero de personas, con otros campos, que caminan con el mismo, diríamos, la misma vibración o la misma frecuencia. Entonces somos un sinnúmero de personas caminando, suponte, desde la carencia. Y cuando la persona puede integrar eso, decir, mira, yo estoy en proceso de imitación o de compensación de mi sistema, en definitiva, yo vivo en otro mundo, en otro lugar y qué sé yo, pero sigo viviendo de la misma manera o sigo con estas creencias como mis abuelos, no sé, en Argentina, como los inmigrantes que vivieron esa pobreza, esa fragilidad, ese dolor. Sigo como no creyendo que puedo seguir adelante, que puedo estar en la abundancia. Bueno, entonces me siento estoy como repitiendo en esa memoria. Y cuando me di cuenta, integro eso, ¿sí? Lo integro ese dolor por la carencia, pero ya no hace falta estar en esos campos mórficos, ¿sí? Limitantes, y entonces diríamos que empiezo como a entrar en campos de resonancia posibilitante. Salgo de lo limitante y entro en lo posibilitante. Es, Wow, es complejo, digo, pero la verdad es que es muy importante, digamos, eso. tremendo. Yo estoy anotando a lo loco acá y en el cuaderno de lo limitante a lo posibilitante. Eh, en esto de las nuevas constelaciones, ¿cambia el método, cambia el modo de leer el campo? Porque viste que antes se decía además que se constelaba una vez en la vida, después cada 6 años, después cada 6 meses. Ahora las constelaciones cuánticas dicen que puedes constelar todos los días si querés, más o menos. Eh, ¿Cambia el modo en el que, en las frases, por ejemplo, en lo que sucede en el campo, de lo que fueron a lo que son hoy las constelaciones? A mi modo de ver, han cambiado totalmente. O sea, no ha cambiado como diríamos,
lo esencial. Cuando vos lees Bert Hellinger, vos lees a un autor que es para todos los tiempos. Entonces, lo que yo no comprendía hace 20 años atrás, hoy lo vuelvo a leer y voy a decir, ah, claro, esto se manifiesta en esto, tiene razón, ¿no? Entonces, diríamos que lo esencial no ha cambiado. Sí, me parece, digamos, como que o sea, lo esencial de las constelaciones, por ejemplo, los órdenes, o Brigitte le llamó las fuerzas, es como que lo esencial, diríamos como que lo que va cambiando es eh, la evolución en la comprensión de las cosas, que no es lo mismo, digamos, ¿no? A ver, el orden es necesario, la pertenencia es necesaria, la compensación es necesaria, son como elementos constitutivos. Ahora, yo no comprendo lo mismo hoy de compensación, hoy en el 2023 que hace 10 años atrás, no comprendo lo mismo. Entonces, lo que cambia es la comprensión de las cosas. Y también lo que ha cambiado mucho es que los procesos evolutivos son mucho más rápidos. Sí. Entonces, las modificaciones hoy son mucho más rápidas. Entonces, de repente, suponte, diríamos, yo por ejemplo hoy entro, o sea, no sé, empiezo una constelación y de repente a lo mejor hoy pongo una sola persona, pero ayer puse tres personas y hoy no sé por qué pongo una. Y entonces, ah, mira, con una funciona, digamos, ¿no? O de repente, suponte somos 30 personas y tres o cuatro trabajaron con la madre, y digo, evidentemente todo este grupo tiene que trabajar con la madre. Entonces, te diría como que cambiamos todo el tiempo y le pongo una persona a todo el grupo le pongo una madre al frente. Entonces, entonces todo el mundo laborando con la madre, que es algo fundamental. Y la verdad que dije, claro, esto fue lo específico para esta gente, para este grupo. A mí siempre me pasa eso, como que vienen todo con el tema y además vienen tres Julieta, dos Luciana, dos Julio, viste como que vienen con el mismo Sí, nombre, con la misma sí. historia, como, es tremenda la resonancia, ¿no? Entonces, esa resonancia es muy significativa y eso cambió totalmente. Antes hacíamos una constelación, después otra constelación, después otra constelación, después otra. Hacemos así. Ahora, de repente hacemos una visualización y para mucha gente ya está, digamos, ¿no? O de repente, suponte, ahora por ejemplo estamos a full con las constelaciones paralelas. No sé si Sí, sí. bueno, entonces si alguien resuena con el tema, se puede ir como parando al costado e ir haciendo una constelación, aunque no comprenda mucho qué está pasando, pero por resonancia con el tema, hizo un movimiento con una frase, se dio cuenta y ya está, es suficiente. Y es Eh, zarpado también, porque Impresionante. es lo mismo. Claro, y yo suelo hacer en todas las constelaciones, suelo hacer, eh, ya no se llaman paralelos, sino les llamamos modales, entonces hago dos o tres constelaciones a la vez. Suponte una constelación allá, otra constelación acá y otra constelación acá. Entonces, y voy observando qué va pasando en el campo y todo el grupo va entrando a una o va entrando a la otra o va entrando a la otra. Entonces digo, está la velocidad de los cambios hoy, que debe ser el ritmo que el universo necesita ¿Sí? también. Sí, como viste que también se puso de moda la serie Metra Joy, todo el mundo quiere contar. Bueno, era lo que, o sea, era como el clic que necesitábamos para todos ir por ahí, para avanzar más rápido también, ¿no? Antes, hace 10 meses atrás, vos decías constelaciones y bueno, más o menos. Ahora ya, suerte, gracias a la vida, no sé, A Netflix, eh, creo que a Netflix, Netflix, sea, de repente todo el mundo escuchó hablar de las todo el constelaciones. mundo. Entonces yo digo, y también yo insisto que otra cosa que cambió muchísimo, que las constelaciones proponen hacer un proceso. No es, me decía un amigo mío, pero ¿qué? ¿No es que tenés que hacer una a la vez y ya está? No, le digo, No, claro. Entonces haces una hoy, haces una dentro de 20 días, haces otra, qué sé yo. Yo todos los días veo constela, todos los días entro al campo por algún motivo. Por ejemplo, yo estoy preparando, ahora me toca este fin de semana,
preparar la enfermedad mental, ¿no? Para la Brigitte tengo que dar el curso de formación, que es online, y estoy preparando la enfermedad mental. Que la enfermedad física y la mental difieren. La enfermedad física, diríamos, es un llamado a que la persona vuelva a la vida, ¿no? En cambio, la enfermedad mental es una enfermedad, diríamos, de todo el sistema. Afecta a todo el sistema. La enfermedad física, si bien afecta al sistema, pero está embarcado fundamentalmente en la energía individual. En cambio, esta está embarcada en la energía sistémica, es decir, toda la familia está afectada por la enfermedad mental. Imagínate, a ver, digo, no solamente uno estudia el tema, pero lo tiene que pasar por el cuerpo, es decir, yo estoy entrando al campo todo el tiempo, a ver qué ejercicios serían convenientes para ver esquizofrenia, a ver qué ejercicios serían convenientes para ver bipolaridad, a ver qué ejercicio sería conveniente para ver autismo, por ejemplo, qué ejercicio sería conveniente para ver, qué sé yo, no sé, dispersión, por decir, digamos, ¿no? Entonces, uno va probando, va entrando, va probando, va entrando, va preguntando el campo. Es Es maravilloso. maravilloso. Alberto, ya nos pasamos de la hora. Quiero que Bueno, vamos a hacer un ejercicio que vos planteaste para hoy, pero antes del ejercicio hacemos los avisos, los anuncios patronales. Entonces, vos 14 y 15 vas a dar la formación de enfermedad mental. ¿Cómo es esto de la formación? Yo me puedo meter en cualquier momento o inicio en algún momento. ¿Es online, es presencial, es con vos, es con Brigitte, es ambas? este, la formación el llamado es a ser especialista en nuevas constelaciones familiares, ¿no? Y depende nosotros trabajamos para el Instituto de Madrid, trabajamos junto con el Instituto de Madrid de Brigitte Champetier de Ribes, que todos la deben conocer seguramente, y conmigo o con el formador que sea, son 18 módulos. Y después hay que hacer módulos con Brigitte. Hay 4 que son o presenciales o online con ella, que son 4 módulos grosos que solamente los da ella por ahora. Y después, yo por lo menos los doy online porque hay gente de qué sé yo, Centroamérica y otros de España, otros de otro lado, de Israel, así. Entonces lo doy online. Y después hay que presentar tomas de conciencia, obviamente, hay que presentar una memoria final, hay que presentar tomas de conciencia, ponerle de 12 libros. Es un camino, sobre todo, de transformación personal. Pero uno puede entrar, suponte, aunque vamos por el módulo 14, puede entrar en este módulo perfectamente. Y después hago todos ¿Sí? los otros. Después hago todos los otros. Digo, si a alguien le interesa, o le interesa solamente Este módulo. diríamos, este módulo de enfermedad mental, puede hacer solamente este. Le interesa otro de no sé qué, puede hacer solamente ese módulo. Entonces, ahora hago el 14 y el 15, y después del 25 al 29, El bueno, retiro. Sí, sí, sí. tengo un retiro con Silvina Con Silvina y y los Diego, gigantes. Con Diego en sí, con Experiencia Silvina Mágico, ¿no? en la experiencia mágico hacemos un retiro y hacemos, sí, un retiro, pero fundamentalmente dentro del retiro como también con espacios para, estamos en el verano, así que podemos ir al río, también para descansar un poco, se come exquisito en lugares Ay, alucinantes, sí, es una sí, experiencia. sí. Bueno, paso el Así chivo yo que, veloz, que este 14 viene Débora Salkovic, que es psicóloga de Buenos Aires, vamos a hacer ahí en Anahata el encuentro de qué las bien. dos constelando, y el 21 y 22 el retiro mío con Caro de Caminata y Constelaciones en Qué Capilla del bueno, Monte, así que vamos a estar bueno, ahí. qué Sí, bueno, sí, qué bueno. pululando. Sí, sí, y ya la próxima iré también al Mágico con Diego porque todavía no fui, es hermoso. Divino, la verdad que y se come muy Sí, rico. sí, lo más importante, Quintu con la Para mí, comida, viste que para mí es muy importante, se come saludable, es muy rico, son muy amorosos. Entonces, si bien las constelaciones son un poco a mi gusto, si bien yo soy bastante amoroso, pero es un poco cirugía mayor, eh, si bien se dedica mucho a las danzas circulares, a la meditación sonora, etcétera, es como un masaje al alma, diríamos. Esta parte es como una cosa más, eh,
más amable, digamos. Viste que vos dijiste que en su momento que te dedicaste a la mística, yo te iba a decir, yo me dedico a la mástica. Yo soy la que se dedica a También la me dedico. mástica. Sí, sí, total. Me parece esencial, esencial. La alimentación me parece esencial. Sí, totalmente. Bueno, y no sé qué otro encuentro tenés o ya pasaste todas las patronales. No, el 23, 23. ahora en enero, el 23 y el 30 empiezo con algunos talleres de constelaciones. Los dos son en el cerro a las 18 horas. Bien. Porque 23 y 30, entonces. ¿Cómo? vos me dijiste, ¿estás en lo de Mónica? Voy a estar este sábado porque viene Débora Salkovics de Buenos Ah, Aires. porque Mónica decía que iba a estar todo enero No, cerrado. iba a estar todo enero cerrado, pero vino a casa a comer el otro día y le ¿La quemé el cráneo convenciste? y la Claro. convencí. Porque Porque en realidad, yo, porque teníamos otro salón y esa semana en que largábamos el flyer y todo, la señora me dice, no, no te lo voy a alquilar al final porque viene a vivir mi mamá y no sé qué. Y le dije, Moni, me salvó la Moni, así. claro, pero no, no, porque yo no le he preguntado nada todavía porque sé que dijo enero. Yo también le dije enero y al final de enero estoy dando Es formato. que ella enero se dejó libre. Yo enero sigo porque recién me tomo vacaciones en marzo, entonces estoy con ATR, como si siguiera todo el Sí, año. sí, sí. Y aparte yo ya tengo ganas de empezar. Yo la verdad que ya está, yo me tomé las semanas de Navidad y todo eso. Y para mí esto es como, Sí, ya casi no atiendo individualmente, entonces como me dedico solamente a lo grupal, entonces estoy disponible para eso. sí, aparte cuando amás lo que haces, no es una carga, el trabajo, lo vivís desde otro lugar, como esto, esta Tal filosofía. cual. Yo desde el yoga, todo me fue como transmutando mi modo de ser y estar y la presencia, como decías, ¿no? Que vamos cultivando. Bueno, entonces, ¿querés que hagamos el ejercicio? Dale, dale, dale. Bueno, este, bueno, recuerda un poquito qué significa entrar al campo, así cortito. Eh, no sé si todos habrán participado en constelaciones, pero no importa eso. Cuando nosotros entramos al campo, diríamos, el campo es esto, ¿no? Ahora estamos con la Tuti, estamos integrando, estamos no solamente integrando la palabra, sino también estamos transmitiendo nuestra información consciente e inconscientemente, y todos los que están unidos a nosotros también estamos intercambiando información casi sin saberlo. Entonces, entrar al campo quiere decir, suponte, nos ponemos de pie, entramos al lugar, ¿sí? Podemos ir como haciéndolo, ¿no? Eh, vos lo vas a hacer ahí, así le mostrás a la gente, ahí está. Entonces, los invito a que nos pongamos de pie y que nos centremos en el cuerpo y que percibamos cómo estamos en el cuerpo, las sensaciones que tenemos, cómo estamos respirando. Y vamos a hacerle una pregunta al cuerpo. ¿Cómo se siente en mi cuerpo tal tema? Por ejemplo, ¿cómo se siente en mi cuerpo tal dificultad? eh, no sé, o un proyecto, o un desafío. No hace falta que sean cosas negativas. Como si nos preguntáramos interiormente. Y ahí podemos empezar como a seguir un movimiento sutil, un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado. Y en ese movimiento, que no es un movimiento, diríamos, voluntario, sino es un movimiento de ser llevado por esa fuerza,
siempre nos invita como a mirar a alguien, es decir, de repente a lo mejor el movimiento como Tuti lo llevó hacia atrás, lo llevó hacia el costado, entonces es probable que haya que mirar a algún excluido o alguien que no haya sido mirado, aunque no sepamos quién es. En el caso de Tuti veo que son varios. Y los que miran hacia adelante o tienen una fuerza hacia adelante se dejan llevar ya hacia la vida. Y podemos decirles a esos ancestros que miramos tal vez al costado o atrás o al piso, simplemente les decimos, los llevo en el corazón. Los llevo en el corazón y ustedes tienen su lugar. Ustedes pertenecen como yo también pertenezco. Y una vez que ya los miramos, aunque no sepamos quiénes son, le podemos decir, los llevamos siempre en el corazón. Y lo que quieren nuestros ancestros es simplemente que mirando lo que no fue concluido, lo que no fue incluido, todo lo que estaba separado sea incluido y que podamos estar en la vida. Esa es la, diríamos, como el sentido y la fuerza hacia adelante del sistema. Entonces, ahora ya podemos decir, yo elijo la vida. Yo decido vivir y elijo la vida. Y ahí nos movemos hacia adelante. Muy bien, Tuti, ¿eh? ¿Cómo hacia adelante? Bueno, muy bien. Bueno, seguramente muchos tienen experiencia ya y es impresionante cómo entrando al campo despacito podemos darnos cuenta y empezar a vislumbrar con algún ejercicio de constelaciones eh, ciertos lugares donde nosotros estamos como todavía como en alguna fidelidad o estamos trabados o estamos, digamos, en el pasado, ¿no? Wow, fue muy fuerte. Sí, sí, Empecé yo a te vi, girar, que sí, vi que sí, te había vi, sí. muy, muy hermoso. Y aparte tenía todas las manos así como duras, me pesaba todo el cuerpo y de golpe empecé a aflojarme, a ablandarme. Sí, Mm. entonces digo, para mí también esto es propio de las nuevas constelaciones, que podemos entrar al campo, que ya no es tan privativo algo solo del constelador, como si fuera una cosa así, bueno, una cosa más grosa, seguramente que sí, digo, ¿no? Pero podemos entrar todos al campo. Uno puede hacer un ejercicio de constelaciones. Yo siempre, Una cosa siempre les digo, para ah, sí, Claro, esto de que pueden entrar, por ejemplo, a la página de Brigitte y ver algunos ejercicios. Hay un texto que sacó últimamente, que son ejercicios sistémicos. Entonces, uno puede, diríamos, uno puede trabajar, empezar a trabajar solo. Por ejemplo, hay una chica de Río Gallegos ahí, ¿no? Uno puede sí. trabajar, empezar a trabajar, bueno, sola. O, no
no sé, o hacer una constelación individual con vos, conmigo, con el que sea, online, pero digo, pero puede empezar a trabajar solo en su casa. Eso es fantástico. O sea, Incluso, claro, eso, incluso para, no sé, tengo que tomar una decisión, bueno, pongo un papel en el piso con las opciones y voy sintiendo a dónde me claro, lleva el cuerpo. Así hay un montón de modos. A mí me gusta mucho jugar con, o sea, cuando atiendo, a uno lo hago visualizar, a otro lo hago dibujar, a otro lo hago, le pongo las plantillas y que ponga el cuerpo, ¿no? A otro le pongo piedras y que, entonces, dependiendo en realidad la energía y cómo es la persona, si es muy mental, si es más física, si porque hay gente que ponen y no siente nada en el cuerpo, no siente nada en el cuerpo, bueno, vamos por otro lado, ¿no? Esto claro, nos hace ser más flexibles. claro, claro, totalmente, sí, sí, buenísimo. Bueno, Así le que damos sí, por hay concluida una que esta se dice, me gusta hacia adelante, claro, estás hacia adelante, hacia la vida, qué bueno. Qué hermoso, sí. Me tiró hacia adelante, generó liberación, maravilloso. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias, Alberto, sos un grosso. Estoy feliz de que empecemos con este ciclo. Ya fui anotando próximos temas para Bueno, desglosar de todo lo que ibas ¿cuál era la diciendo. idea? Era un martes al mes, ¿no es cierto? Un martes al mes y Entonces, ¿este qué martes es? 10. Es que el segundo martes. Sí, sí, pero el segundo martes de febrero yo no estoy, así que después coordinamos. Ah, bueno, 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 está bien, después coordinamos, sí, sí, tal cual. Después Pensé que sí era el podemos 14. dejarlo fijo, pero Claro, estoy sí, sí. media así Sí, sí, inestable. Capaz que podemos dale, dale. dejarlo el primer martes del mes, sí. ¿Eh? Sí, sí. A mí me viene bien que sea un martes al mes, entonces así yo ya Ordenado. sé que es algo claro, sí. Perfecto. Bueno, Gracias, gracias, gracias. Esto queda grabado gracias. en Reels, en YouTube, para que puedan verlo, comentarlo, compartir. Vamos a estar atentos a los comentarios si nos hacen preguntas, así que ya saben que estamos acá disponibles para lo que necesiten. Bueno, Gracias, gracias Alberto. muchas gracias a todos por ahí, gracias a vos, Tuti, gracias, gracias. Gracias por el aporte que haces a toda la comunidad, porque esto es trabajar en comunidad y a toda la gente linda, digamos, que se ha unido. Así que bueno, un placer, ¿eh? Un Nos placer. vemos el mes que viene. Adiós. Dale, gracias, gracias, gracias. Un abrazo Gracias. grande.